Bienvenida, gente. Hoy tenemos el enorme gusto de contar con Te Calle Watching, de Historia para Tontos. ¿Y qué puedo decir de su proyecto? Bueno, es un proyecto muy exitoso. 6,9 millones de seguidores en TikTok, 1,29 millones de seguidores en YouTube. Y el secreto de su éxito es una fusión entre humor y rigor, que además me ha quedado rimando. Os explicaría el formato de sus vídeos, pero de verdad que lo mejor es que lo visitéis y lo veáis porque es súper original. Lo dicho, se llama Historia para Tontos y básicamente pues, nos ofrece unos montajes en los que muestra conversaciones entre mapas con humor y, como os he dicho, con historia, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió el formato tan original para tus vídeos? Pues fíjate que como todo el contenido de internet no es tan original, sino que me inspiré en una cuenta británica. Ajá. Que justamente ellos hablan de la diferencia de lenguaje entre Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces pues me gustó mucho el formato y dije, yo quiero hacer algo parecido, pero pues ¿de qué? Pues lo único que sé es historia. Entonces órale, que sea de historia. Ajá, pues no lo sabía, pues qué buena idea tuviste. Vamos a empezar ahora a hacer una serie de preguntas de historia que yo creo que a los oyentes les va a interesar mucho porque es una historia más propia de vuestro continente y que aquí en Europa la sabemos poco, ¿no? Por ejemplo, en un vídeo abordas una cuestión que te voy a lanzar y es si existían los mayas cuando llegaron los españoles. De alguna forma, ¿cuándo podríamos hablar de que acabó el Imperio Maya o incluso si sigue habiendo mayas? Pues mira, el Imperio Maya a la llegada de los españoles ya no existía en sí, ¿no? O sea, la cultura maya es una cultura milenaria que se tienen los primeros registros aproximadamente del 2000 a.C., 1800 a.C. ya en sí como los mayas. O sea, son muy antiguos. Ya cuando llegaron los españoles ya había una decadencia del imperio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo los comparo con los griegos. La verdad eran idénticos a los griegos en su sistema político, en la guerra, en todo. Entonces, ellos conformaron pequeñas ciudades-estado que competían entre ellos y hacían alianzas, ¿no? O sea, como los griegos, básicamente. Entonces, si uno se pone a leer las guerras del Peloponeso y se pone a leer la historia del Imperio Maya, son idénticos, básicamente. Es algo un poco curioso. Pero a la llegada de los españoles, estos imperios ya estaban en decadencia, ya estaban desapareciendo debido a los conflictos, debido a que se acabaron absolutamente todos los recursos naturales, no tuvieron pues no cuidaron, ¿no? Su ambiente. Entonces pues hubo sequías, hubo grandes inundaciones en otras partes. Pero cuando llegan los españoles, habían ciudades bastante importantes, ¿no? De hecho, pues estaba como el periodo posclásico, que es donde surge la ciudad de Chichén Itzá, que es pues la que conocemos todo el mundo, que está ahí en la península de Yucatán, y había unos mayas que se llaman los quichés, en lo que hoy es Guatemala, que eran como las potencias más poderosas, pero el esplendor del Imperio Maya ya estaba totalmente en decadencia. Ahora, la cultura maya ya no existe, ¿no? Pero existen los mayas. O sea, los mayas son un pueblo indígena que actualmente pues habitan en Guatemala, en México, en Belice, me parece que hasta El Salvador, Honduras, o sea, están repartidos en todas estas partes y es como, pues son los descendientes directos de este imperio. Uh-huh. Hay un vídeo en el que incluso nos cifras la cantidad de mayas que hay y hablas de millones, ¿no? Es decir, que recuerdo que con mucho humor decías que podían invadir Uruguay, ¿no? Sí, es que hay más mayas que uruguayos. Ya. Te quería preguntar por Moctezuma Xocoyotzin, sobre quién es, que en España, pues bueno, no, la mayoría de la gente no ubica muy bien, y qué opinas de aquella historia que cuenta que si confiaban en Hernán Cortés, si no confiaban en Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Bueno, Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II fue el antepenúltimo emperador de los mexicas, ¿no? Afuera de México muchos los conocen como los aztecas, pero cuando llega Cortés a lo que es México Tenochtitlan, los aztecas ya no existían, sino que eran los mexicas. Ahora Moctezuma es el que lo recibe y hay una leyenda, o sea, que se habla mucho de que
por ejemplo, de que Moctezuma los recibió porque pensaban que eran los descendientes de Quetzalcóatl, ¿no? O que era Quetzalcóatl de la llegada que habían anunciado. Porque sí coincidió como que la fecha, o sea, y fue una gran coincidencia que la fecha en la que se supone que Quetzalcóatl iba a regresar a restablecer el imperio tolteca y pues a salvar el mundo básicamente, llegó Cortés, ¿no? O sea, eso fue una gran coincidencia. Y cuando llega Cortés, Moctezuma ya sabía de ellos, de hecho. O sea, lo que casi no se cuenta es que Moctezuma no oyó hablar de Cortés básicamente cuando ya estaba en las puertas de Tenochtitlan, sino que Moctezuma ya sabía que estaban ahí cuando estaban desde Tabasco, básicamente, ¿no? Desde el sur, cuando Cortés, pues le regalan a la Malinche y todo eso, ¿no? A la señora Marina. Entonces, la historia de Moctezuma es muy poco conocida en sí como el personaje que fue, ¿no? Él fue un conquistador totalmente. O sea, él expandió el imperio mexica, se fue a la guerra con los tlaxcaltecas, se fue a la guerra con muchísimas culturas, los conquistó a casi todos. Y él lo que quería, porque también se sabía que era un hombre súper arrogante, pero era un hombre súper listo, ¿no? O sea, el cuate casi nadie lo podía ver a los ojos. Él se bañaba 2 veces, no lo podían tocar. O sea, era bien picky. Todo era así la realeza. Y pues se sabe que no cualquiera podía hablar con él. Entonces Moctezuma, cuando escucha de los españoles que pues se enfrentaron a unos indígenas en el sur que ya habían llegado a lo que hoy es Veracruz, y luego que ya se habían enfrentado con los tlaxcaltecas, a Moctezuma le da curiosidad, ¿no? Porque dice, ¿estos cuates quiénes son, no? Se acaban de llegar, sabemos que son, porque ya sabían que eran hombres, ¿no? O sea, ya sabían que eran personas que venían de otro lado, que traían animales diferentes, pero pues ya sabían que eran personas porque pues Moctezuma no era nada tonto, ¿no? Y se veían iguales, nada más que estos son más blancos. Entonces, cuando llega a Tenochtitlan, Moctezuma decide recibirlo para saber sus intereses. O sea, aquí es donde se confunde como más o menos la cuestión de que si había una amistad entre Moctezuma y entre Cortés. Porque Cortés narra, y él dice en su diario, que según Moctezuma dijo, sí, nosotros nos vamos a anexar al Imperio Español y aceptamos al rey español como nuestro rey total, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido, porque Moctezuma era un hombre conquistador. Claro. O sea, no iba a ceder su imperio de una manera tan sencilla solo porque alguien le dijo, hola, somos españoles, ¿quieres ser español? Claro. ¿No? Entonces, aquí Moctezuma lo recibe y le pregunta a Cortés, ¿no? O sea, le dice, ¿qué es lo que quieres? O sea, lo que son tierras, lo que quiere ser tesoro, porque se da cuenta que son hombres avariciosos. Lo que buscan es tesoros, ¿no? Y tierras. Entonces él intenta como comprender, uno, de dónde venían, porque pues nunca había conocido gente así. No sé, imagínate que el imperio mexica pues se extendía por casi todo México hasta lo que es los límites con Centroamérica. Pero también tenían conocimiento de los pueblos del norte de Norteamérica, que luego les conocen como chichimecas. Tenían conocimiento de los pueblos de las tribus del Caribe, o sea, pero ninguna de las personas que había conocido Moctezuma era como los españoles. Y como ven que vienen vestidos en metales y que traen animales diferentes, pues obviamente le interesa. Entonces le interesa conocer qué quería Cortés. Pero no hay una amistad en sí, porque Cortés llegó con sus enemigos, número 1, ¿no? Primero, asesinaron a sus mejores amigos, los cholultecas, en la masacre de Cholula, ¿no? Unos días antes de llegar a Tenochtitlan. Entonces, ya Cortés había masacrado junto a los tlaxcaltecas a los cholultecas. Y luego, cuando llega, se da cuenta que el vato nada más quiere oro, ¿no? Y obviamente no lo iba a recibir después de asesinar a sus principales aliados, ¿no? Que se dice que duraron, pues, semanas las matanzas en Cholula. Entonces, él estaba como con cuidado porque se dio cuenta que Cortés era un hombre peligroso, que sabía lo que hacía. Entonces, lo recibe, se comunican. Luego vienen a arrestar a Cortés, lo intentan arrestar debido a que ya estaba actuando en contra de la corona. Cortés se va a Tenochtitlan y es cuando los españoles hacen la masacre del Templo Mayor, ¿no? Donde asesinaron a muchísimos mexicas, sobre todo nobles y jóvenes, ¿no? Que estaban en fiestas y de repente dijeron, no, es que están organizando en contra de los españoles y hacen una matanza contra los tlaxcaltecas. A Moctezuma lo arrestan y aquí dicen que también se supone que es la amistad, porque cuando Cortés regresa y dice que Moctezuma está encerrado, se supone que fue a hablar con él y decirle, oye, el pueblo mexica está enojado, por favor, pues velos a tranquilizar, ¿no? Porque los mexicas ya estaban enojadísimos de que habían matado a sus aliados y luego a ellos mismos dentro de su ciudad. Entonces Moctezuma lo que hace es intentar hablar, ¿no? Con la gente, decirle como, oigan, sí,
se pasaron. Pero ahorita vemos qué hacemos y ahí es cuando lo asesinan. Claro. No se sabe quién lo asesinó exactamente. Unos dicen que fue un piedrazo que le lanzaron, que hizo que le dio en la cabeza y se cayó. Otras fuentes dicen que no, que en verdad tenía heridas de espadas españolas. Entonces, no se sabe muy bien. Pero pues bajo esto no creo yo que haya una amistad dentro de Moctezuma y Cortés. Más bien era como un acercamiento de curiosidad, de saber los objetivos de cada uno. Sin lugar a dudas, casi más que de curiosidad podríamos hablar casi como de un movimiento de inteligencia, ¿no? Es como espionaje siglos atrás, ¿no? Voy a aprender de esta persona que puede ser mi enemigo o qué sé yo, ¿no? Lo explican muy bien, desde luego, sí, Teca. Claro. Te voy a lanzar otra pregunta al hilo de lo que estamos hablando. La respuesta ya la sé porque yo he visto tus vídeos, obviamente, ¿no? Pero ¿sería correcto hablar de que Tlaxcala es traidor o no? No, yo creo que no sería correcto hacerlo porque los tlaxcaltecas eran enemigos de los mexicas, ¿no? O sea, realmente México no existía. Y México no existió hasta 1820, ¿no? En 1521, cuando ya se da el sitio de Tenochtitlán, pues México no existía totalmente. Entonces, los tlaxcaltecas lo que hicieron pues fue aprovechar la coyuntura de que pues llegaron los españoles y organizaron un ejército de 300,000 pelados para acabar con sus enemigos, ¿no? Entonces, obviamente, si tu enemigo está, pues puedes eliminarlo, que históricamente hablando pues siempre se han agarrado a zapes, pues obviamente lo vas a aprovechar, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, el Imperio Romano, que todas las tribus se organizaron para tumbar al Imperio Romano, ¿no? Llegaban unos y se aliaban con los godos, con los ostrogodos, con no sé quién, bla, bla, para poder derrocar a los romanos. O sea, era lo mismo aquí. Entonces, no se puede decir que los tlaxcaltecas eran traidores porque no existía un México como en sí, ¿no? O sea, los mexicanos existimos ya después de pues, varios años de colonia. Lógico, tienes toda la razón. Yo te quería preguntar por Huitzilopochtli, que tienes un vídeo en el que hablas del nacimiento de Huitzilopochtli. ¿Quién es este personaje? ¿Qué nos dirías sobre su nacimiento? Pues mira, Huitzilopochtli en sí es uno de los principales dioses de los mexicas. Se dice que fue Huitzilopochtli el que guió a los mexicas a donde ellos tenían que asentar para poder, durante la gran peregrinación, o sea, cuando ellos eran aztecas, y Huitzilopochtli les dijo aquí, ¿no? Aquí vivan y aquí se van a convertir en mexicas. Ahora, Huitzilopochtli tiene un mito de su nacimiento, ¿no? Que Huitzilopochtli es hijo de la diosa Coatlicue, que es la diosa de la tierra, y pues la diosa Coatlicue se queda embarazada debido a que de repente toca una bola de algodón, o sea, literalmente, así toca una bola de algodón y queda embarazada de Huitzilopochtli. Ahora, Coatlicue era la esposa del dios Mixcoatl, que era como el creador de todo, y pues su hermana, la hermana de Huitzilopochtli, la Coyolxauhqui, se enoja porque dice que pues, él, Huitzilopochtli, no es el verdadero hijo, ¿no? de Mixcoatl, ¿no? Que es impuro, básicamente, ¿no? Entonces se organiza con sus 400 hermanos, que son los dioses de las estrellas, básicamente, y pues, se enfrentan a Huitzilopochtli. El mito dice que cuando van a matar a Huitzilopochtli, que seguía en el vientre de su madre, Huitzilopochtli sale del vientre, agarra un arma que se llama Xihuacóatl, que es así un arma en forma de serpiente, y vence a todo mundo, ¿no? Entonces decapita a la Coatlicue, la lanza al cielo, y la Coatlicue se convierte en la luna, y la cabeza de la Coatlicue, y él se convierte en el sol. Ahora, se dice que Huitzilopochtli nació aproximadamente entre el 9 de diciembre al 18-19 de diciembre. O sea, entonces las fechas coinciden mucho con Navidad. Pues, lo que es la Navidad, ¿no? Entonces se dice que el sincretismo, la mezcla para poder convencer a los mexicas de que Huitzilopochtli y Jesucristo podrían ser la misma persona, pues es mover un poquito, ¿no? La fecha del nacimiento de Cristo, que es algo que hicieron justamente los romanos, ¿no? En su tiempo, los cristianos durante la Roma, que fue como de, aquí festejan al dios del sol, para poder convencer a los romanos de hacerse cristianos, vamos a decir que nació el sol el mismo día que nació Cristo. O sea, hicieron lo mismo que en Roma, pero aquí. Entonces, ahí coincide un poco la historia también. O sea, la verdad, las fechas es curioso, porque inclusive tenían diferentes calendarios, ¿no? Estaba el calendario mexica, y ellos ya utilizaban el calendario justiniano. Entonces, a mí siempre se me hace como curioso ese tipo de coincidencias.
Sí, es que es muy curioso, ¿no? Civilizaciones que no están en contacto, que sepamos, y paralelismos por todos los lados, ¿no? Por ejemplo, las mitologías se parecen mucho con la mitología griega, todo lo que nos estás contando, ¿no? Es muy curioso. Ujú. Por cierto, no, yo Sí, sí, esto sí. lo desconozco porque te sigo a ti en tu página, pero no sé, o sea, a ti personalmente casi no te conozco. ¿Tú eres historiador o algo así? O... No, yo soy internacionalista, estudié Ajá, relaciones internacionales, ajá. pero me apasiona la historia. Te apasiona, claro, es que controlas muchísima historia y lo explicas muy bien, además. Hay una cosa, Teca, que aquí en España, incluso allí también se dice mucho, ¿no? Y es, pues, llamar a muchos pueblos de América, llamarlos latinos. Y tú nos explicas en un vídeo una cosa que la explicas muy bien y es si los mexicanos serían más bien latinos o hispanos, que se puede considerar es un pueblo latino o es un pueblo hispano. Pues yo creo que ahí ya va, es con base como identidad propia, ¿no? O sea, porque he leído por ahí unas teorías pues, de algunos escritores españoles que dicen que nosotros nos dejamos de definir como hispanos para poder eliminar como esa parte de la cultura española, ¿no? Yo creo, y que por eso es latinoamericano, ¿no? Porque Ujú. como somos, hablamos una lengua romance, bueno, descendiente de una lengua de romance que es el español, entonces nosotros somos latinos americanos. Porque aquí también incluimos a los brasileños, ¿no? O sea, el Brasil es parte de Latinoamérica, por lo mismo del portugués. Ahora, se dice que deberíamos de ser entonces iberoamericanos, ¿no? Porque todos somos descendientes de los iberos. Lo cual puede ser posible, o sea, realmente no estoy peleado con esa idea, pero Iberoamérica era, o sea, ya hablando conceptualmente, era cuando América era parte de Iberia, ¿no? O sea, cuando era parte de la península ibérica. Claro. Entonces, ese concepto se deshace y pues ahorita ya nos identificamos como latinoamericanos, ¿no? Yo la verdad no le veo ningún problema porque seamos latinoamericanos. O sea, y no es negar la herencia española, ¿no? Porque muchos me dicen, es que estás negando la herencia hispana. No, para nada. Los latinoamericanos incluyen pues también a las islas del Caribe y a los brasileños, ¿no? Que también son lenguas romances. Que también hay una pregunta, ¿por qué entonces Quebec no es parte de Latinoamérica? Sí, también habla una lengua romance, que es el francés. Y bueno, tiene es para países independientes, como Quebec, que es parte de Canadá, y hasta que no sea un país independiente, Quebec va a seguir siendo parte, o sea, pues de un país anglosajón, ¿no? Entonces, es más o menos como la explicación, pero yo le voy más a la identidad. O sea, ya ahora sí que llevamos así identificándonos muchísimos años, y pues mientras esa identidad no cambie, pues seguiremos siendo latinos. Claro. Yo te preguntaría por la independencia de México y tú nos hablas en un vídeo de Miguel Hidalgo en relación a la independencia de México. ¿Qué tiene que ver Miguel Hidalgo con la independencia de México? Miguel Hidalgo es personificado aquí en México como el padre de la patria, ¿no? Porque fue una persona que en la noche del 15 de septiembre de 1810 organizó junto a unos conspiracionistas que estaban conspirando contra la corona española ya para independizar México. Fue a Dolores y pues agarró un estandarte de la Virgen de Guadalupe y gritó, ¿no? O sea, viva patria y libertad, algo así. Y ya se organizó la independencia, o sea, ya para poder sacar a los españoles de México. Ahora, Miguel Hidalgo es un personaje bastante controversial, porque pues conforme uno va creciendo se da cuenta que él no es el verdadero padre de la patria. Primero porque él no llegó a independizar México, lo mataron antes, lo decapitaron y pusieron su cabeza ahí en Guanajuato. Pero se considera el padre de la patria porque supone que él fue el que empezó el movimiento, ¿no? Para mí, el verdadero padre de la patria, pues podría ser Vicente Guerrero o Agustín de Iturbide, que fueron los que ya estaban presentes para la independencia de México, con los tratados se me fue el nombre, pero bueno, ahí en Veracruz, de Orizaba. Entonces, no es de Orizaba. Ahorita te digo cuál es. Pero, o sea, ellos fueron los que ya firmaron con el virrey O'Donoghue la independencia de México y posteriormente la ratificación con España de que ya España reconoció a México como un país independiente. Claro. ¿No? Entonces, para mí ese sería el verdadero padre de la patria. Tratados de Córdoba.
Sí, coincido con tu punto de vista. Quizás el problema está en que si le queremos dar el protagonismo de la independencia a una persona únicamente, pues claro, Miguel Hidalgo tiene un protagonismo, pero no es una... O sea, luego hay otras personas, como dices tú, aparte de que Miguel Hidalgo pues muere antes, ¿no? Pero intentar personificar en una única persona una independencia, pues claro, es muy, muy complicado. Pues Teca, yo te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta entrevista y sobre todo, pues invitar a la gente que nos escuche a visitar tu TikTok o tu YouTube de Historia para Tontos, que desde luego el formato es mucho más dinámico y muy divertido. Son unos vídeos muy graciosos. La verdad es que se aprende y al mismo tiempo tú te tienes que reír mucho haciéndolos, ¿verdad? Porque... Sí, bastante. Muy divertido. Son muy divertidos. Pues muchas gracias por hacer lo que haces y te vamos siguiendo. No, muchísimas gracias. Vale.